Sí, tiene la palabra. Con su venia, señora presidenta, con la venia de la ilustrísima sala y lamentando la breve interrupción para plantear dos cuestiones previas. La primera de ellas por violación del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocida en el artículo 24.1 de la Constitución española, y del principio de legalidad penal, recogido en el 25.1 del mismo cuerpo, en relación con el delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal. Y lo que se denuncia, en suma, por esta defensa es la infracción del artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse abierto juicio oral contra mi patrocinado, a pesar de que el relato fáctico consignado en el escrito de acusación de la acusación popular, encarnada en este caso por Manos Limpias, no es subsumible en ningún tipo penal sustantivo, ni de blanqueo ni de cualquier otro. En segundo lugar, se planteará, y lo anunciamos ya porque en definitiva es la misma cara es una diversa cara de la misma patología, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías a la defensa y a ser informado de la acusación, todos ellos comprendidos en el artículo 24.2 de la Constitución española, dado lo vago, genérico, impreciso y en ocasiones confuso del escrito de acusación de la expresada acusación popular, así como la indebida incorporación a este escrito del supuesto rendimiento probatorio de determinadas diligencias de investigación por un cauce absolutamente legal e improcedente, apartándose de las estrictas previsiones del artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, regulador del escrito de conclusiones provisionales, por remisión del artículo 781.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entrando en la primera de las cuestiones anunciadas, la tutela judicial efectiva en relación con el principio de legalidad penal, sabemos que es poco frecuente el planteamiento, pero es comúnmente, lógicamente, aceptado en la jurisprudencia y por todas. La propia sentencia Ibarreche trata sobre el particular, 8/2010, de 20 de enero, y en esta ilustrísima sala también, en un procedimiento reciente del Tribunal de Jurado, 5/2013, el auto de 31 de octubre de 2013. El apartado primero del artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en definitiva, obligaba al instructor a filtrar la acusación formulada en el sentido de analizar si la conducta relatada por la acusación popular era subsumible o no en algún precepto penal sustantivo. De esta manera, el instructor debería o debía cumplir funciones de garantía jurisdiccional. Esa era su misión, establecida legalmente en defensa de los derechos de los acusados en ese momento. Sin embargo, obvió ese control jurisdiccional e incurrió en un automatismo sumamente perjudicial para el señor Trinchet, que se ve en el banquillo de los acusados por unos hechos que, aun declarándose probados por la sala, no son incardinables, como digo, en el delito de blanqueo de capitales del 301 por el que se ha abierto juicio oral, en definitiva, ni en ningún otro precepto penal sustantivo. Por tanto, mi planteamiento es muy simple y seré breve. Hagamos ya el ejercicio de considerar probados los hechos objeto de acusación en los estrictos términos en los que los plantea la acusación popular, por elementales exigencias del principio acusatorio, y veremos que procede la absolución. De tal manera que mediante esta cuestión previa, en definitiva, lo que se viene a denunciar es que el instructor abdicó de su función jurisdiccional en perjuicio del justiciable y delegó indebidamente, en este caso en Manos Limpias, un juicio de tipicidad, o cuando menos hizo un acto de fe con respecto a dicho control judicial, porque Manos Limpias dice que esto es blanqueo. Y eso no puede ser, tendrá que analizar. No estamos hablando de indicios racionales de criminalidad, que se haga un minijuicio, un antejuicio sin practicar. No, estamos diciendo simplemente que se coja el escrito de acusación y se verá que de ese relato se impone una atipicidad absoluta de la conducta relatada. Si nos vamos a los folios del escrito de acusación de Manos Limpias, folios 33.236 a 33.241, titulado, y abro comillas, estructura fiduciaria opaca, así encabeza ese relato fáctico en lo que afecta teóricamente a mi patrocinado, verá la sala que se contiene un relato de hechos imputados al señor Trinchet y de su lectura solo puede concluirse su carácter atípico. Es más,
el 99% del relato que va a apreciar, que va a leer la sala, es coincidente con el relato del Ministerio Fiscal. El 99, me atrevería a decir, 0,9% del relato. Y el Ministerio Fiscal no está acusando al señor Trinchet. No solo está acusando, sino que en contra de lo que ha dicho mi ilustre compañera del sindicato Manos Limpias, pide el archivo expresamente. No es verdad que no pida el archivo contra nadie. Pide el archivo con respecto al señor Trinchet porque considera que los hechos que relata adolecen de una atipicidad absoluta. Entiendo, nos lo explicará en su trámite si acaso el Ministerio Fiscal. Estos folios, como digo, contienen lo que serían los hechos, en palabras de la ley de enjuiciamiento criminal, los hechos punibles que reclama el artículo 650 de la ley de enjuiciamiento criminal, al que remite en el procedimiento abreviado 781.1. Y en los mismos, como digo, no se relata conducta delictiva alguna. Es más, y esto es sumamente grave, no se describe ni siquiera cuál sería el delito precedente, lo cual es una exigencia ineludible si se está acusando por un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 en la medida en que integra el tipo penal. Y tampoco se relata elemento subjetivo alguno en lo que al señor Salvador Trinchet respecta, ni en su vertiente cognoscitiva, ni mucho menos aún en su vertiente volitiva. Claro, podría detenerme aquí, pero lo que sucede es que si uno avanza y avanza y avanza y avanza en el escrito de acusación del sindicato Manos Limpias, 100 folios después, aproximadamente, se encuentra con un apéndice, llamémoslo así, ahora veremos jurídicamente qué es esto y si cabe o no cabe. Nos vamos al folio 33.345 y siguientes, 33.345 y siguientes de este escrito, por tanto más de 100 folios después, y la acusación popular incrusta en la conclusión primera una suerte de apéndice de todo heterodoxo y que atenta contra las exigencias del artículo 650 de la ley de enjuiciamiento criminal, que debería tenerse por no puesto, precisamente por eso, pero vamos a analizarlo. Titulado, nótese ya lo impertinente, en un relato de hechos, lo impertinente de la expresión, titulado Blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales donde se tiene que, en un lugar donde se tienen que escribir hechos, para luego calificar en la conclusión segunda el derecho. Donde incorpora aquí una especie de informe de juicio oral, de argumentos acusatorios, ajenos totalmente a las exigencias de la ley de enjuiciamiento criminal, de carácter valorativo y no fáctico, y esto es lo importante, de carácter estrictamente valorativo y subjetivo, evidentemente, y no fáctico, siendo que al folio 33.351 alcanza al señor Trinchet afirmando de modo genérico, vago e impreciso, abro comillas, la colaboración y participación activa, cierro comillas, del acusado en la comisión de un delito de blanqueo de capitales, pero sin aportar absolutamente nada nuevo. No es que desarrolle ahí en qué consiste la conducta y describa algo que podamos calificar de típico jurídico penalmente. Es que se remite, cuando dice la participación en el delito de blanqueo de capitales, se remite precisamente a los folios 33.236 y siguientes, ergo, al relato fáctico que estoy denunciando, que es absolutamente atípico. Claro, sin ir más lejos, vamos a profundizar, vamos a bucear un poco más en el escrito, sin ir más lejos, ni siquiera firma la acusación popular el conocimiento por parte del señor Trinchet de la supuesta falsedad de las facturas. Es más, no le acusa de falsedad. Por tanto, es congruente, en este caso sí es congruente su calificación con su relato fáctico, cosa que no lo es en cuanto a la calificación del blanqueo, porque es tomada prestada del Ministerio Público. Como digo, ni siquiera afirma el conocimiento de la supuesta falsedad de las facturas cuando, según el escrito de acusación, precisamente, el blanqueo tendría lugar a partir de estas facturas falsas, supuestamente falsas. Por tanto, lo que relata, como tal, aparte de atípico, es imposible. Por último, en ese apéndice, y finalizando ya nuestra inmersión en este escrito, folio 3355, la acusación popular continúa relatando una conducta, como digo, atípica, pero afirmando en esta ocasión, de modo genérico y apodíctico,
que la estructura societaria fiduciaria tenía por objeto, entre otras cosas, porque dice varios objetos, pero que tenía por objeto, entre otras cosas, blanquear capitales procedentes de actividades delictivas, nos dice. Sigue, por tanto, sin narrarnos cuál es el delito precedente, elemento del tipo fundamental. Sigue sin determinar qué capitales se blanquearon. No se especifica tampoco cuándo se blanquearon esos capitales. Y qué capitales eran, evidentemente. Y sigue sin afirmar que Salvador Trinchet conociera o tuviera que conocer el origen delictivo de algún bien, y en el caso de que optara por la segunda fórmula, tener que conocer, tendrá que decirnos por qué, de modo medianamente comprensible, para integrar el juicio de tipicidad y la inferencia, como veremos a continuación. Pero afirma, no obstante, tras esta afirmación, y con esto termino esta cuestión previa, afirma, no obstante, que Salvador Trinchet era consciente de que generaba un peligro porque, y no se lo pierdan, señorías, la estructura tenía por objeto blanquear dinero, es decir, un razonamiento al más puro estilo tautológico. La sociedad fiduciaria tenía por objeto, entre otras cosas, blanquear dinero, y Salvador Trinchet era consciente de que generaba un peligro porque la estructura tenía por objeto blanquear dinero. Yo, sinceramente, y con todos los respetos a las partes intervinientes en el proceso, no se me malentienda, no lo comprendo. Ni es típico que sea lo que estamos con esta cuestión. Como decimos en nuestro escrito de defensa, ahondando por buena tan problemática descripción, era necesario que la acusación popular plasmara en su relato fáctico datos externos y objetivos que permitieran llevar a cabo sin más un juicio de inferencia hábil para afirmar la existencia de los elementos subjetivos exigidos por el delito de blanqueo de capitales. Por tanto, con estimación de la presente cuestión previa, señorías, interesamos la nulidad parcial del auto de apertura del juicio oral, debiéndose decretar el sobreseimiento libre por la causa prevista en el artículo 637.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al que se refieren los artículos 781 y siguientes en el procedimiento abreviado, al no ser constitutivo de delito los hechos objeto de acusación, tal y como vienen narrados en sus estrictos términos por el sindicato Manos Limpias, que, como saben ya, es el único que formula acusación contra mi patrocinado. De modo mucho más breve, abordamos ya la segunda y última cuestión, que sería la tercera de las que plantea esta defensa en el día de hoy, por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías a la defensa y a ser informado de la acusación. El escrito de acusación de la acusación popular genera per se, por sí mismo, indefensión, debido a su carácter, insisto, vago, genérico, impreciso y en ocasiones confuso. Me remito a lo ya expuesto en la cuestión anterior, insisto, es la misma patología visto desde otro prisma y es de difícil análisis y por tanto difícil comprensión justiciable para esta defensa. Se priva, por tanto, es a lo que vamos en esta perspectiva, al señor Trinchet de todos estos derechos al no expresarse en el escrito de acusación los hechos concretos fundamentadores de una supuesta responsabilidad criminal, de tal manera que no puede refutar los hechos, esos hechos tan genéricos, ni sobre todo proponer prueba concreta para rebatir la imputación. Es decir, tendremos que poder proponer algo concreto para rebatir algún blanqueo concreto en alguna fecha concreta, algún testigo concreto de esa fecha por esa cantidad, algún documento bancario de ese movimiento bancario que daría pie, si acaso, a ese blanqueo de determinada cantidad que ignoramos, por ejemplo. Pero claro, es que ni buceando en la conclusión segunda, en donde vemos, pues uno analizando el escrito ve que en la conclusión segunda, de modo impropio también, se vienen haciendo consideraciones jurídicas sobre cada delito de los que son objeto de acusación. Sorpresa mayúscula cuando llegamos al blanqueo de capitales en cuestión, y es justamente el único delito, el único nomen juris que se plasma en el escrito de acusación de la acusación popular, en donde no viene adornada, ni trufada, ni aderezada con la más mínima precisión con respecto a qué exactamente es lo que se considera blanqueado y cuál es el delito precedente. Es el único caso. Segunda conclusión, folio 33.365. 33.365. Se queda con un blanqueo de capitales y punto, sin decir más. Claro, esta situación, y este es el segundo bloque de esta última cuestión previa, esta situación se ve agravada desde el mismo instante en que se detecta la indebida incorporación al escrito de acusación del supuesto rendimiento probatorio de determinados
de determinadas diligencias de investigación por un cauce ilegal e improcedente. Y el ejemplo más claro es, y lo pondremos por ejemplo, la declaración judicial ante el juez de instrucción del señor Trinchet. Ahí se introduce, ni siquiera hemos cotejado que se diga que lo que diga ahí es lo que dijo, nos da igual, porque es que es absolutamente improcedente, pero se introduce ahí y se plan párrafos y párrafos sobre lo que dijo o dejó de decir Trinchet, etcétera, etcétera, una especie de valoración de algo que no es una prueba y que accede de modo indebido al plenario fuera de los cauces que el propio legislador establece para que el proceso tenga todas sus garantías, que son, como saben sus señorías, los artículos 714. En caso de contradicción, que se le haga ver, claro está, y el 730 en caso de que pues no comparezca al juicio oral por lo que sea o porque la diligencia sea como tal irreproducible. Por tanto, nos encontramos que se aparta de esta manera, y de otras que hemos denunciado ya, de las previsiones del artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desborda los diques que el legislador establece a la hora de determinar qué es una acta acusatoria y en qué debe consistir, de modo claro y preciso, y presenta un escrito que puede tildarse de definitivo a la vista de lo que viene, digamos, de alguna manera, permíteseme la expresión, a derogar el juicio oral. Y por tanto el proceso con todas las garantías. A la acusación popular, visto lo visto en cuanto a la redacción del escrito de acusación, en lo que al menos a Salvador Trinchet, que es lo que me interesa y en lo que he estudiado respecta, le sobra el juicio. Le sobra el juicio. Es un mero trámite formal. Se ha documentado a su manera con pruebas, y lo digo entre comillas porque como saben la prueba se practica en el juicio oral, sentencia constitucional 3181, etcétera, 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 con pruebas personales documentadas, que no documentales, y ha comenzado a contaminar el plenario con su incorporación al escrito de acusación, algo que no debe permitirse. Por este doble motivo, señorías, consideramos que procede estimar la cuestión previa y con declaración de vulneración de los derechos fundamentales invocados, tener por no hecho, en este caso no es estrictamente una nulidad, aunque podría perfectamente adoptarse esa vía que solicitamos de modo subsidiario, tener por no hecho el acta de la acusación popular en lo que a Salvador Trinchet respecta, al ser nulo e ineficaz en su configuración formal ese escrito de acusación, dejando pues fuera del proceso a mi patrocinado. Esta fue la solución por economía procesal que se adoptó para para los primeros vicios denunciados por el auto del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1997 en el denominado caso Filesa. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Martín. Con la venia.